Victoria del Real Madrid 6-9, 7-1 frente a COSUR Betis para consolidar la segunda plaza en ACB y poner ya la mente en Tel Aviv. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenido a otro vídeo de Madridismo al Día TV, bienvenidos a lo que es la victoria del Real Madrid, en este caso frente a un COSUR Betis, que pues nos ha puesto muchísimas complicaciones, un partido muy duro frente a un equipo con muchísima exigencia. Creo que analizando en frío todo lo que ha pasado hoy, realmente tiene cierto valor el triunfo, porque ellos están jugando la vida ahí abajo, y creo que son ese tipo de partidos donde se nota mucho que un equipo se juega más cosas que el otro. Nosotros llevamos un sobreesfuerzo de jugar 2 partidos esta semana frente a un conjunto tan importante como es el Maccabi de Tel Aviv, y vaya, creo que eso a nivel de piernas y sobre todo de frescura mental ha podido costar, ¿no? A nivel profesional estas cosas son elementales, son puntos clave a la hora de poder competir, más o menos, mejor o peor, y creo que eso lo hemos visto. De igual manera, a nivel baloncestístico hemos tenido muy malos tramos de anotación, al igual que ellos, pero en el caso suyo, por falta de calidad, en su roster exterior sobre todo, en cuanto a porcentajes de tiro, selección de tiro, hemos visto a Shannon Evans tirarse hasta las zapatillas, tirarse muchísimos tiros, algunos o muchos sin sentido, depender muchísimo de un jugador como Dairis Bertans, que es tremendamente irregular, o Vinnie Brown, que es también un jugador súper irregular. Pero bueno, han encontrado algunos momentos de caudal de anotación y nos han complicado la asistencia. Nuestro partido hoy se tenía que basar mucho en la defensa, como casi siempre esta temporada, en nuestro nivel de proactividad defensiva, porque en ataque hemos visto a un equipo ramplón, el Real Madrid. De hecho, ahí tenéis los porcentajes, hemos terminado con un 30% en tiros de 3, no hemos llegado ni siquiera al 50% en tiros de 2, o sea que realmente con muchos problemas. A título individual sí que ha habido cosas interesantes. Yabusel se está encontrando consigo mismo. Es verdad que ha jugado 33 minutos y en defensa le he visto algo fatigado, pero 16 puntos, 9 rebotes, ayudando en la labor reboteadora y haciendo un partido realmente pues, productivo, ¿no? Al nivel de lo que se entiende uno de los jugadores más importantes de Europa en su puesto, como llevamos diciendo en los postpartidos frente al Maccabi. 13 puntos de Nigel Williams-Goss, que hoy en el puesto de base ha sido muy importante, el norteamericano, anotando algunas canastas relevantes y luego haciendo daño en las penetraciones. Hoy se ha sumado otros 30 minutos, al igual que Yabusel, así que vamos a ver los efectos de fatiga, cómo los gestiona Pablo Lasso en una rotación que hoy se ha visto algo acortada, porque hemos visto que Núñez ha jugado 8 minutos en un muy mal partido del canterano blanco, Randall 6 minutos, Fabien Coser 5 minutos, Rudy Fernández ni ha jugado, o sea que realmente ahí nos hemos visto limitados. Tonkis ha entrado en convocatoria, pero como si no hubiera estado, porque Lasso no ha contado con él, y eso al final yo creo que en el partido se ha podido notar a nivel de frescura de juego en los dos lados de pista. También me quedo con Eddie Tavares y su doble-doble, 10 puntos, 14 rebotes, fundamental Eddie en su trabajo de fontanería, en todo el juego por encima del aro. Y lo dicho, es un partido que tiene esa complejidad, que tienes que sacarlo a cara de perro como sea y mentalmente ya ponerte en órbita de Euroliga. Ese cambio de mentalidad al equipo hoy la ha resquebrajado. De hecho, en un momento determinado ha tenido momentos para romper el partido. En el último cuarto, que ha sido lo decisivo, lo ha podido romper con una antideportiva que le han hecho a Alberto Abalde. Finalmente ahí no hemos hecho la ruptura total, ellos se han vuelto a meter en partido, nos hemos puesto nerviosos. Hoy hemos sumado muchas pérdidas y las imprecisiones de antaño de la situación crítica que ha atravesado el equipo. Hoy otra vez hemos visto un equipo muy deslavazado, algo anárquico, mucho bota-bota, mucho yo-yo, con Sergio Llull de nuevo, en ese sentido, o Abalde, que han tenido complicaciones para elaborar juego. Entonces, muy lineal y muy plano en la fase 5-5, sumado a otros momentos que hemos podido correr, con una Dan Hanga que le ha dado velocidad al equipo, Yabusel también ayudando mucho en eso, Nigel Williams-Goss, pero en un partido de esta categoría, pues uno entiende, oye, el Real Madrid tiene que romper antes por la diferencia que hay, ¿no?, entre los dos equipos. Pero como digo, el contexto al final creo que influye mucho y hay que quedarse con lo positivo, que es ganar, y que no haya habido lesionados, y que al final Lasso haya podido gestionar todo como haya querido. Creo que Yabusel hoy ha jugado más minutos de más, espero que esto no le condicione en el primer partido en Tel Aviv, y que pueda llegar bien, porque es clave que Yabusel esté bien, y podamos dar el máximo a nivel competitivo.
Así que nada, chavales, me gustaría leer vuestra opinión al respecto de este partido, con bastantes picos de sierra que ha tenido el Real Madrid, con muchos problemas de anotación, con muy poca claridad de juego y muy poquito equilibrio a la hora de administrar los pases. Como he dicho, creo que hemos tenido muchas fallas y muchos elementos de desconcentración. Pero bueno, dejadme aquí vuestro comentario del partido, vuestras conclusiones y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.